¿Cómo está Esteban? ¿Aló, aló? Sí, le escucho. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Sí, es que está como configurando el audio. Perfecto, perfecto, Benjamín, súper. ¿Cómo han estado? Yo, todo bien, gracias. ¿Bien? Muchas pruebas. No, con la tesis, no. Qué bueno, Benjamín, qué bueno que estoy bien. ¿Y ahí donde estáis? ¿Es en la U? ¿Estáis trabajando? Sí, es una de las oficinas de la facultad. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Cómo estuvo el 18? Bien, estuvo bueno, bueno, bueno. Sí. Sí, de hecho como que se me empezaron a acumular las cosas ya ayer, fue como, ya, es momento de parar. Tanto asado, tanta cosa. Así que ahí me puse las pilas. Ya, súper. Bueno, hoy día lo que vamos a hacer es simplemente como revisar la pauta. Desde ya les digo que lamento mucho no tener como la pauta completa, sino que tengo hasta la pregunta 2 por ahí por la H, ya que la pregunta 3 me la iba a mandar el profesor, y la verdad es que por ahora todavía no me la manda. Voy a ver si es que me la manda, si no la hago yo mismo. Y la última parte también, por traspasar la látex, no era tan sencillo, entonces, bueno, se me quedó ahí rezagado. Igualmente le voy a subir la pauta cuando la tenga pasada látex, y durante esta semana ya deberían estar todas las notas también disponibles. Así que eso. Eh, ya, entonces vamos a ir rápidamente con la pregunta uno. ¿Cómo sintieron la prueba? ¿Cómo se sintieron respecto a ella? Yo la encontré media larga nomás, pero eso, la verdad. O sea, hubo como un sistema de ecuaciones que me costó despejar, pero el Sí, resto, o sea, como magíster no. claro. El Benja siente que está muy poco preparado. Ya, perfecto. Sí, o sea, eh, estas preguntas nunca son fáciles, por si acaso. O sea, nunca siento que uno va a estar preparado para estas preguntas de ciclos reales o modelos neoclásicos, son son difíciles. Y dentro de todo, como que a veces las cosas que te preguntan son como relativamente abstractas en algunos sentidos, como que te dicen, ya, demuestre que en estado estacionario esto pasa. Entonces, para eso te están como preguntando como indirectamente que saque el estado estacionario y saque no sé, lo que linealice entre medio y cosas por el estilo. Entonces, pillarle qué es lo que te están preguntando, creo que de hecho es una de las cosas más difíciles de esto. Mm. Pero yo les digo que probablemente todos estén relativamente igual en cuanto a, o sea, no creo que todos tengan todo perfecto, porque son problemas difíciles, y no sé si es que el profesor hará como ajuste de escala si fuera el caso, pero yo diría que es normal que no se sientan perfectos con respecto a estos temas. Listo, ya. Entonces voy a ir a la pregunta uno. ¿Le voy a compartir pantalla? Perfecto. ¿La ven? ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a la uno. Y la pregunta uno, vamos a leerla rápidamente, dice, considera una economía donde la población es constante, la función de utilidad de cada periodo está dada por esta función de utilidad, donde θ es mayor a cero y Ct es el consumo. La función de producción es tal que, tanto, donde Kt es el capital utilizado en el periodo T y decidido en el periodo anterior. Asuma que A es igual a 1 menos beta partido beta, donde beta es el factor de descuento intertemporal de la utilidad. Si se dan cuenta, este A es igual a 1 menos beta partido beta, es justamente lo que hacemos con el R en su momento cuando estábamos linealizando. En la primera ayudantía asumíamos que 1 más R era 1 partido beta. Si se dan cuenta, es exactamente esta misma condición, que estamos diciendo que asuma que A es igual a 1 menos beta partido beta, estamos haciendo el símil
cuando asumimos que el 1 más R es igual a 1 partido beta en estado estacionario. Así que es como más o menos la misma condición, donde beta es el factor de descuento intertemporal de la utilidad. El parámetro E representa un shock a la producción y se distribuye de acuerdo al siguiente proceso estocástico. Es una R1, ¿cierto? Donde el parámetro sigma está entre 0 y 1, y epsilon t es un shock ID con media cero y varianza sigma al cuadrado. O sea, ahora lo único que está agregando aquí es que vamos a tener que utilizar esperanza en vez del valor realizado efectivo. Como que no hay depreciación, de modo que el capital en el mañana es igual al capital hoy más la inversión, donde IT es la inversión en el periodo T. Ya. Lo primero entonces, ¿qué restricción sobre el consumo es necesaria para asegurar que la utilidad marginal es positiva? Explique. Entonces, lo primero que necesitamos asegurar es que, o sea, las dos cosas que nosotros como intentamos asegurar en una función de utilidad en estos modelos es que la primera derivada sea mayor o igual a cero, ¿cierto? Sea positiva, como dice acá, y también decreciente, que la segunda derivada sea menor a cero. Si ustedes no pusieron la decreciente, o sea, que la segunda derivada sea menor a cero, no creo que haya problema, porque al final lo que está preguntando es sobre la utilidad marginal, ¿cierto? Pero esas son las dos condiciones que nosotros le imponemos a la función de utilidad. Luego entonces, la función de utilidad, aquí se me pasó un menos, no, solamente uno, la utilidad marginal del consumo, respecto al consumo, es igual a 1 menos 2 teta ct, ¿cierto? Que eso tiene que ser mayor o igual a 0. Si transformamos esto, entonces ct tiene que ser menor o igual a 1 partido 2 teta, y la intuición detrás es que nos está diciendo que bajo esta función de utilidad hay un límite sobre el cual el consumo deja de ser algo bueno. También dice que para cualquier nivel de consumo, la segunda derivada es menor a 0 siempre, ¿cierto? Porque este es positivo. Pero esto es lo que nos está diciendo esta condición, que sobre un cierto consumo, entonces esta utilidad marginal del consumo va a ser negativa. Y ahí ya no se cumplen las condiciones como ideales para nuestra función de utilidad. Entonces, Era como por la saciedad, ¿o no? Que podía tener el individuo, como claro, que y se yo diría cabría de que, consumir. claro, yo diría que una sociedad, y más encima hay como en cierto sentido que cuando te sacías, luego en la comida que consumas, bueno, lo que sea, como que te da desutilidad, porque la utilidad Te hace tiende a ser sentir mal. negativa. Claro, entonces te hace mal, como que te hace mal a la guata, digamos. Así que esa es la intuición, sí. Listo. Esto era sencillo, entonces después planteé el problema de las familias y las condiciones de primer orden que las caracterizan. Entonces hay que usar la típica maximización respecto a la función de utilidad intertemporal, ¿cierto? Desde 0 hasta el infinito, traído a valor presente a través del factor de descuento beta, elevado a s. Sujeto A, nuestra condición, nuestra restricción, o sea, nuestra restricción presupuestaria contemporánea en este caso. Por un lado, por la parte izquierda, tenemos entonces los usos, y por la derecha tenemos los fondos, ¿cierto? Creo que es así. Bueno, donde UT es el valor del arriendo del capital, ¿cierto? Entonces el factor de retorno del capital, también lo pueden llamar de otra manera, R sub KT o lo que sea. RT en este caso es la tasa de interés, D es la deuda, y este que es como un phi, T, no me acuerdo si es que se llama phi esta letra griega, pero bueno, nombramos una phi. El pi. El pi, lo siento, si es un pi mayúsculo, exacto. Es cualquier utilidad que provenga de las empresas. ¿Por qué cualquier utilidad? Porque bueno, primero que las familias son las dueñas de la empresa, pero además que como esta utilidad va a ser aleatoria, la simbolizamos como la letra pi. También estaría como bien si es que lo ponen completa la utilidad, no hay ningún problema. Pero aquí lo dejamos como algo abstracto porque la verdad es que no nos va a salir más de aquí para adelante. Listo. Luego de eso, entonces, tenemos Lagrangiano. Yo no lo puse acá, pero el Lagrangiano se compone de
esta parte, ¿cierto? Y después más lambda, toda esta parte también incluida en la sumatoria, ¿cierto? Más esta parte menos esta parte. La imagen con estas dos cosas, simplemente transcribir. Si que van teniendo dudas, me paran y me dicen, ningún problema. Ya. Listo, entonces las condiciones de primer orden las vamos a sacar, son estas dos, ¿cierto? Son las más importantes. Estas se sacan a través de la derivación respecto al consumo, en T y en T más 1, la derivación respecto a la deuda, en T, y también respecto a KT más 1 y el lambda T. Uno tiene estas 5 entonces, las combina. De hecho, estas combinaciones generalmente salen de las de CT y CT más 1 combinadas con la de DT y la otra, y estas dos también combinadas con la de KT más 1, ¿cierto? Porque hay que sacar la ecuación de Euler respecto al mercado financiero, que sería respecto a la deuda, y la ecuación de Euler respecto al mercado de capitales, o sea, al mercado de maquinaria, digamos, que sería esta de acá, abajo, los dos. Si se dan cuenta, es exactamente la relación intertemporal de consumo entre T y T más 1, ponderado por el retorno de las máquinas, del capital físico, y en la ecuación 1 ponderado por el retorno del capital financiero. Entonces, estas dos ecuaciones, más la restricción presupuestaria, que es transcribir simplemente, y la condición de transversalidad, describirían nuestro problema de las familias. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a la restricción presupuestaria intertemporal de las familias. En cuanto a la restricción intertemporal de las familias, lo que tenemos que hacer es, como lo vimos también en la ayudantía y en los paso a paso de siempre, es despejar el DT, ¿cierto? Despejar de la restricción presupuestaria que está acá, despejamos DT, tenemos entonces este DT, y lo que hacemos es transformar el DT a DT más 1, simplemente aumentar un periodo todas las variables de esta ecuación, ¿cierto? O sea, este DT lo ponemos acá, ¿cierto? Vamos a tener un DT más 1. Este DT lo actualizamos un periodo adelante, y esto simplemente es decir de otra manera que este UT más 1 es UT más 2, este KT más 1 es KT más 2, etc. Y lo reemplazamos en este DT más 1 que nos va a aparecer adentro de este DT. Y así. Es simplemente ir iterando hacia adelante y reemplazando este DT más 1, DT más 2, DT más 3. Y iterando hacia adelante, reemplazando la restricción presupuestaria contemporánea, vamos a llegar a esta ecuación. A esta ecuación, más, que aquí, lo siento, aquí faltó como el paso previo, más el límite de dt más 1 partido 1 más rt con el t yendo a infinito, ¿cierto? Que sería esto de acá. ¿Pero qué? ¿Por qué se va a hacer? O sea, ¿por qué no está aquí? Porque, bueno, sabemos por la condición de transversalidad que esto, que el límite de dt más 1 partido 1 más rt, cuando t tiende a infinito, es 0. ¿Cierto? Entonces se nos va a ir y nos va a quedar esta restricción presupuestaria intertemporal, en donde este R no es más que el 1 partido por 1 más RT, por 1 más RT más 1, hasta el T más tau menos 1. ¿Cierto? En este caso, es justamente este S que se va a ir a infinito, así que este tau sería, en el límite sería infinito. ¿Sí? ¿Bien con eso? Benjamín, Carolina, María Ignacia, ¿todo bien?
también? A ver, chat. Sí. Perfecto. Ya. Cualquier cosa me dan preguntando. Luego vamos entonces al problema de las firmas y las condiciones de primer orden que las caracterizan. En cuanto al problema de las firmas, este siempre es súper sencillo, ¿cierto? Es simplemente maximizar la función de utilidad, o sea, la función de producción, menos el retorno del factor por el factor. En este caso, como solamente la función de producción tiene solamente un factor de producción, que sería el KT, entonces el problema de la firma es maximizar esta función de producción menos el costo, que sería el, el costo del factor de producción por la cantidad de factores de producción que existe en la empresa. La condición de primer orden, también este problema fue hecho por el profesor, de manera que esta parte, digamos, a la CPO estricta sí sería así, ¿cierto? No sé si se acuerdan de micro o de cálculo como más básico, en donde la condición es que se cumpla que esto es cero, la parte de izquierda, A menos UT es cero, o que esto sea cero, para poder evaluar tanto las soluciones interiores como también las esquinas. La verdad es que esto es solamente una cosa como de estricticidad, pero en la práctica vamos a evaluar las soluciones interiores. Por lo tanto, también poder derivar simplemente, nos vamos a quedar con el A menos UT es igual a 0. ¿Cierto? Y es justamente lo que dice acá. Con igualdad, esto se cumple con igualdad si KT es mayor a 0. O sea, en equilibrio, cuando el capital es positivo, o sea, cuando KT es mayor a 0, entonces A es igual a UT. Eso es lo que queremos decir. Y estaría bien también si que ustedes derivaron simplemente respecto a acá, les queda A es igual a UT. Sí, estaría, está perfecto. Note que el capital no está determinado por esta ecuación, ya que las empresas demandarán todo el capital posible. Además, la utilidad de la empresa es igual a, y la utilidad de la empresa entonces va a ser la función de producción menos UTKT, pero UT es igual a A. Y por ende, simplemente la utilidad de las empresas en equilibrio va a ser ET. ¿Cierto? Que va a ser el shock no anticipado. Y está bien, porque nosotros ¿se acuerdan que la utilidad de las empresas generalmente es 0? Los retornos sobre normales, y por ende aquí la única anormalidad es el shock no esperado en la economía, que es ET. Listo. Entonces, ex ante el valor esperado es de la utilidad en temas S, va a ser justamente el phi elevado a S por el ET de este periodo, por el shock en este periodo, no anticipado. Pero ex post puede ser distinto, ¿cierto? Dependiendo de la realización del shock ET. ¿Cómo es el comportamiento de la tasa de interés en esta economía? Explique. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación 1 y la ecuación 2. Si se dan cuenta, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Y como sabemos que U, T más 1, es igual a A, lo demostramos anteriormente, podemos saber, por la igualdad de estas ecuaciones, que lo único que cambia aquí es UT y RT, ¿cierto? Entonces, podemos saber también que RT es igual a UT más 1, ¿cierto? Y como UT más 1 es igual a A, también vamos a saber que RT es igual a A. Vamos a la álgebra. Esteban, como ahí teníamos certeza del UT más 1, ¿era necesario ponerle la esperanza? Como sabíamos que era constante. ¿O se podía sacar de la esperanza el 1 más UT más 1? El UT más 1 yo no lo sacaría de la esperanza en forma estricta, pero cuando se convierte en A, sí lo puedes sacar. Pero tienes que haber demostrado antes que UT era igual a A. Entonces, perfecto. Usamos entonces la ecuación 2
transformamos el UT igual a A, y sabemos que A es igual a 1 menos beta partido beta. Sabemos entonces que 1 más A por beta es igual a 1, o sea, todo esto es igual a 1. Y podemos saber entonces que la esperanza de T en T de Ct más 1 es igual a Ct. Es un resultado que vamos a utilizar más adelante en la siguiente pregunta. Entonces, usando la ecuación 1, también podemos decir que el retorno al capital financiero es igual a A, que es igual a 1 menos beta partido beta. Es decir, la tasa de interés es constante e igual a A. La situación es la siguiente. El valor de arriendo es constante e igual a A, independiente del valor de shock epsilon, ya que la productividad del capital no depende del shock. Las familias tienen dos alternativas para llevar consumo desde hoy o mañana: invertir en capital o comprar bonos, o sea, capital físico o financiero. Y en equilibrio, como era de esperar, ambas alternativas deben rentar lo mismo, ya que ambas son ciertas. ¿Cierto? Eso es lo que uno esperaría. Si llegan a algo así, si llegan a algo así en la prueba, es como un resultado esperable y que uno dice, bueno, quedo tranquilo con que me haya salido así. Perfecto. La F dice, usa los resultados anteriores para encontrar una expresión para CT y KT más 1 como función de KT y ET. Aquí es donde ya se puso un poco más complicado. Yo creo que todo lo anterior ya, o sea, te podían poner en una situación un poquito más complicada que otra. La restricción presupuestaria intertemporal era lo que siempre hemos hecho en la clase, plantear el problema de las familias, sacar las CPO también, luego intentar, o sea, decir qué pasa con la tasa de interés, necesitaba un poco de intuición, manejar alguna de las ecuaciones, y ya no era tan cierto lo que había que hacer, pero manejando un poco ya podía saber qué era R, que era igual a A, pero ya aquí ya se ponía más complicado y si es que no la sacaron, bueno, es súper esperable también. Vamos a utilizar dos insumos, que la esperanza en T de Ct más 1 es igual a Ct y que RT es igual a A. Una cosa súper importante también, y que se lo agregué aquí, es que la sumatoria va a usar la suma geométrica, que es la sumatoria de S igual a 0 hasta el infinito de un factor A por R, que sería la razón elevado a K, converge a partido 1 menos R, si es que R, que es la razón, es menor a 1. Eso es lo que siempre vemos generalmente acá. En matemática financiera, ustedes ocuparon esta fórmula, o sea, esta convergencia miles de veces, y es lo que hacemos, lo que usamos acá también. Entonces, suponemos dt es igual o sea, dt menos 1 es igual a 0. El profesor les comentó que ese iba a ser un supuesto o no, como para esta pregunta, por ejemplo. O sea, es que tenía que ser cero por no Ponzi, pues, y de ahí hacia atrás tenía que ser cero porque es oferta neta igual cero. Claro, pero por ejemplo, la deuda en el periodo 0, o sea, en el periodo t-1, tendería a pensar que es como un parámetro exógeno, ¿cierto? T-1. Según él, ¿no? Según él, por Ponzi también sería 0. O sea, por lo que yo entendí, eran cero para todo T, Ya, siempre. sí, a ver. Ni idea. Ya, perfecto. Bueno, si que no sacaban esto, simplemente les queda un dt-1 dando vuelta por ahí. Pero cuando pase esto, simplifiquen y váyanse porque los parámetros exógenos, como el dt-1, sea igual a 0. Les va a simplificar mucho más. Entonces, lo que hacemos es utilizar la restricción presupuestaria intertemporal, o sea, esta ecuación. Si se dan cuenta, ahora nosotros podemos decir que esto se va a ir a 0, ¿cierto? Luego, lo que vamos a hacer es que este R es igual a 1 partido 1 más R, RT, por 1 más R
T más 1 y así, ¿cierto? Voy a borrar esto porque ya me dio vergüenza. A ver. Pero básicamente es eso, ¿cierto? Y sabemos que este RT minúscula es igual a, que es una constante. Entonces, déjenme sacar esto. Entonces lo que podemos hacer es una progresión geométrica, exactamente esto, pero con el A, ¿cierto? Porque lo que vamos a tener es CT partido 1, porque va a ser el R elevado a 0, más CT nuevamente. ¿Por qué CT nuevamente? Porque toda la esperanza de CT más 1, de CT más 2, de CT más 3, va a ser igual a CT actual. Entonces va a ser CT partido 1 más CT partido 1 más R más CT partido 1 más R al cuadrado y así. Estos R's los vamos a poder cambiar por el A, ¿cierto? Como sabemos que A es menor a 1, entonces podemos hacer la progresión geométrica. A ver si que me sale. Sería CT partido 1 primero, ¿cierto? Después más esperanza de CT más 1, pero que es igual a CT, entonces va a ser CT partido 1 más A más CT partido 1 más A al cuadrado, ¿cierto? Y así. Esto se traduce a la sumatoria de S es igual a infinito, o sea, es igual a infinito, es igual a 0, así, es igual a 0 hasta infinito de CT por 1 partido 1 más A y esto elevado a S, ¿cierto? Fíjense en esta ecuación y fíjense en esta, ¿cierto? El R, que sería 1 partido 1 más A, es menor a 1 y por tanto esto converge justamente a esta partecita de ahí. Entonces esto converge a CT partido 1 menos 1, chuta, ahí sí que se no se despega. Todo esto sería diferente si tuviera un iPad en rojo. 1 menos 1 partido 1 más A, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Esto es igual a CT partido, esto es 1 más A menos 1, que sería A, ¿cierto? Partido 1 más A. ¿Sí? Y teniendo esto entonces, este A partido 1 más A se traslada hacia acá, hacia esta parte de la ecuación. Y también lo que hacemos aquí es reemplazar el R. Si se van para arriba, en la ecuación de presupuesto intertemporal, aquí simplemente hay un RT y aquí también hay un RT más S. O sea, un RT, lo siento. Un RT. Así que tenemos entonces la primera parte. Lo que luego hacemos, ¿alguna duda hasta acá? Era simplemente esta álgebra, pero si no se dan cuenta de esto, que es posible que no se den cuenta, es normal también, no iban a llegar. Listo. Entonces, lo segundo a hacer es separar primero la parte del capital y segundo, la utilidad de la empresa. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué significa esto en el infinito.
Si ustedes descomponen esta sumatoria, se van a dar cuenta que se van cancelando los términos que van apareciendo, excepto el primer término. Y por ende, lo único que queda de esta sumatoria gigante es 1 más A por KT. Y con eso ya están casi listos. Sabemos que la esperanza de pi t más s es igual a la esperanza de et más s. ¿Cierto? Y sabemos también, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Dónde está el pi? Aquí está el pi, ¿cierto? Entonces la esperanza de esto va a ser la esperanza de t. Y la esperanza de et más s va a ser justamente phi elevado a s por et. Porque el epsilon t tiene esperanza igual a 0, media igual a 0. Luego, con esta definición, entonces podemos intercambiar esperanza de t de phi t, o sea, de pi t más s, como phi elevado a s por et que sale afuera. Entonces nuestro consumo va a ser exactamente esta ecuación, compuesta primero por A partido 1 más A, que ya lo demostramos como una sumatoria geométrica. Luego por 1 más KT, que simboliza toda esta sumatoria, más ET, por también nuestro factor que ya demostramos por suma geométrica, más otra suma geométrica que también tenemos que transformar a unos valores constantes. Si se dan cuenta, esto sería, nuevamente, tenemos, ¿cuál sería? Vamos a la fórmula anterior. Ahí está. Entonces, tenemos este A. Este A simbolicemos como si fuera 1. Entonces va a ser la sumatoria de infinito de S igual a 0, 1 por la razón, que va a ser phi partido 1 más A, y todo esto elevado a S. Como phi partido 1 más A es menor a 1, entonces esto converge a 1 partido 1 menos phi partido 1 más A. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 1 partido 1 más A menos phi partido 1 más A. Lo damos vuelta, se cancela este con este, que estaría dado vuelta, y nos queda esta parte abajo, esta. ¿Alcanza a ver? Se queda un poco enredado, de verdad. Pero si quieren revisarlo más en detalle después, se lo recomiendo, Además que estas sumas geométricas van a aparecer tanto en este curso por mucho tiempo, como, bueno, en varias partes, en varias cosas de demostraciones de aquí para adelante. Listo. Entonces tenemos CT en función de KT y de ET, justo como lo queríamos. Para obtener la expresión de KT más 1 en función de KT y ET, se puede utilizar la condición de equilibrio en el mercado de bienes. O sea, que la función de producción AKT más ET sea igual a CT más la inversión en T, que sería KT más 1 menos KT. Luego, simplemente arreglando esto, vamos a tener que KT más 1 es igual a 1 más A por KT más ET menos CT. Y CT ya lo tenemos. Entonces, simplemente reemplazar, despejar y tenemos la expresión para KT más 1. En función de KT y ET. De modo que la solución que encontramos va a ser esta.
Teniendo esta solución, el resto ya, la siguiente pregunta, que son 10 puntos, no es menor, sale de forma sencilla. Use su respuesta anterior para explicar el efecto de un shock en epsilon sobre el consumo, el capital y el producto. Refiérase al impacto hoy y al impacto sobre la trayectoria esperada. Explique cómo y por qué su respuesta cambia con el valor de phi. Veamos dos ejemplos o sea, como que son representativos. Si phi es igual a 1, el shock es permanente, ¿cierto? Porque la persistencia, o sea, hay persistencia hasta el infinito del shock por el proceso AR1. Entonces el shock es permanente, el capital no cambia con cambios en E, en cambio el consumo cambia en la misma cantidad, ¿cierto? Si se dan cuenta en estas ecuaciones, si hay un shock permanente, o sea, si es que phi es igual a 1, todo este componente se va a 0, y kT más 1 va a ser igual a kT, y todo el shock lo absorbe el consumo, ¿cierto? No vamos a invertir más ni menos porque el shock es permanente. Entonces, todo lo que estamos produciendo extra lo vamos a ir consumiendo por la teoría del ingreso permanente. Esa es la intuición. Si phi es igual a 0, el shock es transitorio. El capital aumenta 1 más A, lo que si que quitamos, ponemos 0 acá, entonces 1 partido 1 más A, del cambio en E. En cambio, el consumo casi no cambia, aumenta solo A partido 1 más A, que es menor al otro, del cambio en E. Esto es así porque un shock transitorio en el ingreso genera incentivos a llevar consumo hacia el futuro, lo que en una economía cerrada se hace vía inversión. ¿Sí? Aquí también le puse una nota. Noten que importa mucho que el producto marginal del capital no cambie con el cambio en E. Si no fuera así, cambiaría el incentivo a invertir. El producto marginal no cambia, de hecho, con E. Pero sí lo que cambia es la dinámica. ¿Alguna duda con la pregunta 1? Esta sería toda la pregunta 1. Como les digo, no se preocupen de verdad para nada si es que no han tenido como respuesta por el estilo. Yo diría de aquí que desde la F está complicado. O sea, porque la G también tenía que ver con la F. Igualmente, si ustedes tenían la intuición detrás, sin tener estas dos cosas, igual se les va a poner puntaje, no hay ningún problema. Pero yo diría que la F era ya más complicada. Había que tener harta ocurrencia. Pero las demás preguntas, antes de la F, ¿la encontraron difícil? O sea, a mí me faltó incluir lo de las utilidades de la empresa, más que nada. Que como asumíamos siempre el equilibrio competitivo, pensé que siempre era cero. Ah, perfecto, perfecto. Sí, igual no es como tan descabellado pensarlo, de verdad. Así que no te preocupes por eso. ¿Y lo otro? ¿Algún comentario? Yo siempre que me compliqué solo. Ah, ya, perfecto. Sí, pero ahora viendo la pauta, te das cuenta que es como exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, como es plantear el problema de la familia, hacer la sumatoria con el sujeto A, sacar las condiciones primero y ya tenías una pregunta entera. Después las condiciones, o sea, lo mismo para las firmas y otra subpregunta entera. Después la restricción presupuestaria intertemporal, que ya lo habíamos o sea, lo habíamos hecho en la ayudantía también. ¿Sí? Pero sí, el modelo del problema. Exacto, es como también yo le entiendo perfecto porque cuando te dicen cómo es el comportamiento de la tasa de interés en esta economía, ¿qué te están preguntando? O sea, como que es como amplia la pregunta, es general. Y lo que realmente te está preguntando es ¿cuánto es R? Encuentre el R en función de los parámetros del modelo. Si te lo preguntaran de esa manera, es mucho más explícito que cuando te lo preguntan cómo es el comportamiento de la tasa de interés de esta economía. ¿Cierto? Me falta más práctica del ejercicio, perfecto. Ya, sí, lo entiendo perfecto. Es una cosa ¿cómo podría mejorar eso? ¿Hay guías de ejercicios que puedo hacer? Sí, o sea, hay guías, de hecho hay muchos libros que tienen problemas de esto. El problema es
acotarlos a lo que el profesor está pasando. Porque si te metes a los libros que tratan sobre Real Business Cycles, son súper, súper complejos, súper avanzados. Entonces, encontrar problemas que sean de este estilo, eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta mucho y encontrar las soluciones de eso, aún más difícil. Entonces, yo les puedo pasar, de hecho, libros respecto a este tema y tienen problemas, pero se meten mucho con la dinámica, las ecuaciones diferenciales, que en este momento, de alguna manera, el profesor las dejó en stand-by. ¿Me entiendes? Ya, súper. Ya, vamos entonces a la... de nada, ningún problema. A la pregunta 2. De hecho, la pregunta 2 voy a utilizar la... Voy a utilizar parte de la respuesta que tenías tú, Pablo, porque la tenías en látex, así que ahí me facilitó harto la compilación, que no es para, yo no encuentro para nada trivial pasar las ecuaciones a látex. Es una cosa que, no sé cómo lo harán los profesores y todo, pero para mí es una cosa que demora mucho tiempo. Listo, entonces vamos a leer primero el problema. Entonces, el problema dice así. Ya, modelo de ciclos reales 2, esta era la que tenía más puntaje, era sí o sí más difícil, de hecho. Tampoco una locura difícil, pero además que muchas de las preguntas era simplemente plantear el problema sin resolver nada. Entonces, en ese sentido era difícil, porque era más enredado, pero la verdad es que las preguntas no eran una locura, excepto ya si te vas como a la log linealización y cosas por el estilo, algebraicamente era súper intensivo. Pero la verdad es que tampoco aún es muy, muy, muy difícil. Se van a ir dando cuenta. Y se considera una economía donde la población no crece y el agente representativo maximiza el valor presente de su utilidad esperada, que descuenta usando el factor beta, entre 0 y 1. Suponga que la utilidad de cada periodo está dada por tal función, en función del consumo y también del ocio, que sería 1 menos LT. LT sería el trabajo. Entonces, T es el consumo, LT es el porcentaje del tiempo trabajado y teta está entre 0 y 1. Asuma que las familias tienen acceso al mercado de capitales. El producto puede ser utilizado para consumir, invertir en máquinas o invertir en estructuras. La acumulación de estructuras depende de la inversión en ellas y de la depreciación. O sea, básicamente aquí lo están complicando con dos tipos de capital, porque sí. Pero ya sabemos que ya sea el capital financiero, el capital de estructura o también el de máquina, vamos a tener entonces otras ecuaciones de Euler para eso y es lo único que va a ir cambiando. La acumulación de estructura depende de la inversión en ellas y de la depreciación. O sea, sigue de esta forma. La acumulación de máquinas también depende de la inversión y de la depreciación en ellas. De esta forma. Donde delta M está en función de eta t, aunque eta t, me comentó el profesor, que la suponieron igual a 1. ¿Sí? Ya. Si hay algún otro supuesto que comentaron con el profesor, porque yo ese día no estuve, entonces si comentaron algún supuesto, cuando vean la pauta, también coméntenme, porque o sea, yo voy a evaluar, corregir con la pauta en mano, y esa pauta básicamente la estoy haciendo yo, también un poco o sea, con el profesor detrás, pero si es que hay alguna cosa que hablaron con el profesor y no está ahí, también hágamelo llegar, por favor. No era solo eso, porque
de otra forma, para solucionarlo había que plantear que las empresas eran las dueñas del capital, que no lo habíamos visto así porque tenían que escoger el uso que le dan al capital también. Ah, ya. Había otra variable, claro. Súper. Sí, porque yo traté de hacerlo como que las familias escogieran el N, pero como que no se llegaba a ninguna solución del ETAT. Ya, perfecto. Perfecto. Súper. Entonces, esta es el delta M, no está, es simplemente W, y W es básicamente delta, así que es delta M. Es solamente una variable. La depreciación de las máquinas, que es una función positiva y creciente del uso que se le da a las máquinas, eta t, y qt representa el hecho de que una unidad de producto de origen a qt unidades de máquina. ¿Sí? O sea, esto simplemente ahora va a ser una ponderación para la inversión. La producción requiere de trabajo y dos tipos de capitales, estructuras y máquinas. La función de producción está dada por tal, donde AT es la productividad, eta t el grado de utilización de las máquinas, y alfa m y alfa e son parámetros positivos que suman menos que 1. Por último, los procesos que determinan la evolución de la productividad y de QT son tal para la productividad y tal para QT, en donde son procesos estocásticos dados por el epsilon t de cada una de las ecuaciones. Con media cero, tampoco dice con varianza, pero la media es la importante, con media cero. Y independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, lo primero que nos piden plantea el problema de las familias y las condiciones de primer orden que las caracterizan. O sea, puede ser el de las firmas o el de la familia. La cosa es que hayan hecho los dos, de las firmas y la familia. Entonces vamos a partir con el de las firmas, como lo hizo Pablo, aquí. Y lo primero entonces es que las firmas buscan maximizar sus beneficios, cogiendo las demandas por cada uno de los factores productivos, donde por cada factor deben pagar un precio, que equilibra el mercado de cada factor para poder utilizarlo. Entonces este va a ser el problema de las firmas. Va a ser la función de producción, también lo pueden haber puesto aquí, está transcrito como tal, menos el pago a los factores trabajo, estructuras y máquinas, con sus respectivos factores, sus respectivos costos. Sujeto A que ambos, o sea, los tres tienen que ser mayor a 0. Entonces lo único que hay que hacer es derivar con respecto a LT, a KTE y KTM, y vamos a llegar a que el costo marginal va a ser igual al producto marginal del mismo factor. Tenemos tres ecuaciones de aquí. Son las ecuaciones respecto al problema de la firma. Este era lo más sencillo. El problema de las familias. El problema de las familias consiste en el típico, simplemente es la utilidad esperada. En este caso vamos a tener dos factores, ¿cierto? CT y LT, traída valor presente a través del factor de descuento beta elevado a t. Esto sujeto a la restricción presupuestaria contemporánea. Esta había que tener cuidado como la transcribíamos. Siempre en un lado tenemos los usos, en otro lado los fondos. Aquí utilicé entonces lo que hizo Pablo. En este caso, Pablo, aquí tú habías puesto 1 más G en los K. En este caso no aplicaría, digamos. O sea, porque si es que el 1 más G sería como el crecimiento de la productividad, pero no del capital en sí. ¿Me entiendes? O sea, dentro del KT más 1, o sea, si quieres decir KT más 1 respecto a KT, entonces podríamos poner 1 más G de KT, ¿cierto? Pero no sería 1 más G por KT más 1. Esa era la única diferencia que yo cambié de aquí de lo que tú habías puesto. Entonces, vamos a tener aquí los usos, que va a ser cuánto consumo vamos a tener, cuánto capital vamos a tener mañana. O sea, lo siento, aquí, claro, es la inversión, ¿cierto? La inversión en estructuras. Aquí va a ser la inversión en maquinaria,
y aquí vamos a tener, esto estaría dado vuelta, ¿cierto? Debería ser el DT acá, porque es el uso que le vamos a dar hoy en día a la deuda financiera, en DT. Y DT más 1 debería estar acá. Pero es simplemente anotación, porque uno va a ser negativa, positiva, no importa. No importa dónde lo dejemos. Pero como para conceptualizar, si que tuvieran los usos en la parte izquierda, entonces el DT sería acá. Y lo que tenemos son nuestros fondos, o sea, todas las rentas respecto al factor productivo de trabajo, de capital en estructura y de capital en maquinaria. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, también se deben cumplir las condiciones de transversalidad y no juego de Ponzi. Y entonces el lagrangiano queda exactamente como sería esto, más el lambda t de todo esto menos esto, o al revés. O viceversa en cuanto a los signos, tampoco hay problema. La CPO en este caso, entonces, sería simplemente la derivada de este lagrangiano con respecto a CT, con respecto a LT, a DT, a KT más 1 de las estructuras y KT más 1 de las maquinarias. De manera que nos va a quedar estas 5 ecuaciones, bueno, y también en la ecuación de la restricción presupuestaria. Nos van a quedar, porque esta es la derivada respecto a lambda t. Nos van a quedar entonces estas 6 ecuaciones, estas 6 CPO, de las que combinando una tras otra, por ejemplo, combinamos las del CT, evaluándola en CT más 1 también, y combinándola con DT, vamos a sacar esta, ¿cierto? O sea, lo siento, vamos a sacar esta. Si estas mismas, CT y CT más 1, las combinamos con el capital de la estructura, vamos a sacar esta. Y con la de maquinaria vamos a sacar esta. Y finalmente la del trabajo, con la del trabajo, vamos a sacar esta. Esa es súper, súper fácil. Y simplemente transcribimos la ecuación presupuestaria. Entonces tenemos estas 5 ecuaciones nuevamente. ¿Sí? Estas 3 son las ecuaciones de Euler respecto a los 13 factores. Y esta es la que relaciona trabajo con consumo, que son los 2 factores de nuestra función de utilidad. Listo, eso era entonces la pregunta 2. La pregunta 3 dice, en este caso, la pregunta 3 nos dice, plantea las condiciones de equilibrio en una economía descentralizada. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? Van a ser estas 14 ecuaciones para 14 variables compuestas por, primero, las 4 CPOs que encontramos acá, ¿cierto? De las familias, las 3 CPOs de las firmas, y las siguientes son simplemente de enunciado, digamos, ¿cierto? O sea, en la función de producción, la demanda de producción, aquí tenemos entonces los equilibrios de mercado para los 3 factores, demanda es igual a oferta. También le podían poner KT-1 en la oferta, ¿cierto? Como lo hacía el profesor, una cosa de notación, también se puede hacer. Y tenemos también Esteban, ahí me queda una duda. Sí. Que el KT-1 al final, eso era solo para meterlo al computador, ¿o no? Como que Claro. la forma oficial sería esta. Sí, el KT-1 es algo para... al final lo usó el profesor y también se lo pregunté en su momento, pero me dijo, bueno, así se ocupa. Lo que entendí yo es que lo ocupa para hacer intuitiva este gráfico que hizo después. ¿Te acuerdas? Que la oferta de capital al final es inelástica en el periodo. Exacto, que era fija. Entonces esto no lo podías hacer si que lo dejabas, o lo podías hacer, pero era menos intuitivo. Pero básicamente se está diciendo lo mismo. Y tenemos entonces las 2 ecuaciones del capital, la dinámica de capital respecto a la inversión. Todas estas 14 ecuaciones son las que describen entonces la economía descentralizada.
Era simplemente eso. Luego nos piden lo que sería el equilibrio competitivo en esta economía, pero definirlo simplemente, no encontrarlo, es bien diferente. ¿Y qué es definirlo? Definirlo es decir que la secuencia de variables, LT, CT, KT más 1 de la estructura, KT más 1 de las maquinarias, la inversión respecto a estos dos factores y el producto, desde t igual a infinito hasta, o sea, de t igual a 0 hasta el infinito, o sea, toda esta dinámica, más la secuencia de precios de todos estos factores, ¿cierto? De producción, más el del financiero, toda esta dinámica tiene que satisfacer entonces las condiciones de equilibrio encontradas anteriormente, ¿cierto? Y tenemos 5 mercados: el de maquinaria, el de estructura, el de bienes de consumo, el del laboral y el del financiero, y este generalmente por ley de Walras no se analiza, ¿cierto? Pero es solamente esta dinámica, es decir, que esta dinámica de todos estos factores y esta secuencia de precios satisfacen estas 14 ecuaciones. Encontrarle es otra cosa, ¿cierto? Es realmente hacer este sistema de ecuación de 14 ecuaciones, 14 variables. Bien. Lo último que les voy a pasar va a ser la pregunta de plantear el problema del planificador central y comprobar si se cumple el primer teorema del bienestar. Entonces, ¿cuál va a ser el problema del planificador central? Básicamente lo que cambia aquí es que no va a haber una deuda, no van a haber bonos, ya que no lo necesita el planificador central. Además que se dice en el enunciado que el mercado financiero está para las familias. Entonces, se maximiza en la misma función de utilidad, sujeto a básicamente lo mismo. Le quitamos la deuda y le ponemos la función de producción explícita en la restricción presupuestaria, ¿cierto? Esta vez no tenemos, si se dan cuenta, antes teníamos una diferencia con la de las familias, que teníamos como los retornos a los diferentes factores. Aquí tenemos la función de producción, y que en equilibrio deberíamos intentar llegar a que esta función de producción en equilibrio agota los factores, ¿cierto? Que la utilidad debería ser cero de las firmas. Entonces, el lagrangiano quedaría definido tal cual como esto. Simplemente pasar esto al lagrangiano. Y las CPOs eran la derivada con respecto a CT, a LT, a KT más 1 respecto a la estructura, a KT más 1 de las maquinarias, y respecto a lambda T, que es simplemente la restricción presupuestaria. Ordenando las condiciones de primer orden, llegamos entonces a estas 5 ecuaciones, y que si se dan cuenta son exactamente las mismas 5 ecuaciones que encontramos con las familias, estas 5 ecuaciones. La única diferencia es que aquí vamos a tener el pago a los factores, y acá abajo vamos a tener lo que es la función de producción explícita. Pero como decimos, en equilibrio competitivo, esta función de producción debería agotar los pagos a los factores. Por lo tanto, es simplemente, si llegamos a esto, simplemente con esto podemos decir que el primer teorema de bienestar se cumple, y que significa que el problema del planificador central, la optimización de este problema, llega a la misma solución que el problema descentralizado. Básicamente es eso. Ahora, eso sería entonces todo. Yo les quedo debiendo lo que es de la pregunta G y la I, hasta la I, de todo este problema. Se la voy a pasar también en la pauta explícita, que ojalá, por favor, véanla. Vean si es que hay algún typo, error, o si es que alguna cosa que conversamos con el profesor y que yo no agregué, etc.
te la voy a también mandar. Ahora, todo esto es extensivo en cuanto a LaTeX y por eso yo no la agregué todavía, tengo que hacerlo. Y espero que el profesor me lo mande, si no, bueno, yo lo hago y también se lo subo. ¿Ya? Como les dije, las notas deberían estar esta semana. Yo, viendo si es que están complicados, no están complicados, voy a hablar con profesores para subir para bajar la escala, cosas por el estilo, pero no se preocupen por eso, de verdad. La idea es que aprendan, y eso es lo más importante. Entonces, ahora sabiendo cómo era la prueba, y viendo algunas respuestas de ustedes, no estaban tan lejanas, por lo menos en general. Ahora sí lo que siento, lo que sentí simplemente revisando algunas de ellas, es que no se entendía muy bien a qué quería llegar. Y yo creo que eso es justamente como ustedes dicen, como falta de quizás de ejercitación, de saber que cuando uno dice define un equilibrio competitivo en esta economía, es simplemente decir que esta secuencia se cumple y no realmente sacar un equilibrio ni nada por el estilo. Que a veces lo que uno como que cuesta saber qué te piden con esto. Y creo que eso es solo ejercitación, solo ejercitación. Así que en ese sentido, yo diría que eso es lo único que faltó y como que me digan si necesitan más ejercicio para, por ejemplo, la próxima prueba, cosas por el estilo, me digan, aunque que no los tengo, yo puedo conseguir más, por otra parte, les mando libros, les mando cosas por el estilo, pero esa es la idea, ¿ya? Yo estoy de acuerdo, dice. Sí, quizás, profesor, o sea, quizás para la segunda prueba mandar más ejercicios y no sé si pueden tener pauta como para revisar después. Claro, eso es justamente lo que les decía, que es difícil encontrar ejercicios de este estilo con pauta. O sea, con pauta es casi imposible. Encontrar ejercicios de este estilo ya es difícil porque van a ver que yo les puedo mandar, por eso les puedo mandar cosas, pero hay que seleccionar las cosas que uno va a hacer. Porque del ejercicio completo en un libro van a ver las primeras 2, 3 son las que estamos pasando en este curso y las últimas 5, 6 son de ecuaciones diferenciales, que esta matriz, que esto, porque todo esto está hecho para después pasarlo al computador. Entonces, hay que seleccionar muy bien qué es lo que vamos a hacer o no, porque si no se pueden complicar ustedes mismos solos. Después en la prueba realmente no va a aparecer estas 8 preguntas, sino que estas 3, simplemente, ¿me entienden? Entonces, y con solucionario es aún más difícil. Pero por eso, si ustedes en algún momento se sienten como un poco como complicados respecto a esto, que es justamente entender qué te piden, vayan diciéndome. Y me mandan WhatsApp, me mandan mail, porque yo les puedo ir mandando quizá alguna guía por ahí, o les puedo mandar algún ejercicio de algún capítulo de algún libro, y así van como ejercitando. Pero esa es la idea, que vayan ejercitando de a poco, que no se queden como con esas dudas, porque para esta prueba también siento que fue súper rápido, o sea, tuvimos como 2, 3 ayudantías, 2 ayudantías quizás. Entonces, si no tenemos tanta ayudantía, pregúntenme nomás por WhatsApp, por mail, y yo les puedo también ir dando ejercicio. ¿Algún otro comentario que tengan? Por ahora no, dice también. Carolina, María Ignacia, ¿alguna cosa que quieran decir? Ya, yo creo que con eso entonces, sí, ¿alguien iba a hablar? No, nada, que gracias por la pauta. Ya. Ya, ningún problema. Ya, pues, eso sería entonces. Yo esta semana, como les dije, les subo la nota y cualquier cosa me van preguntando, me van diciendo, ¿ya? Muchas gracias, Esteban. Ya que tengan una buena Chao. tarde. Chao, chao, cuídense.